Capítulo 1. Ah, las vacaciones de verano. ¿Quieres queso? Preguntó el hombre que estaba dándole la vuelta a una hamburguesa. Claro, Hank, dijo la mujer. Un momento para el ocio, la recreación y para relajarse. No muy lejos, un par de niños corrían en círculos persiguiéndose. Un grupo de 4 estaba en una mesa de picnic comiendo hamburguesas preparadas por el tipo llamado Hank. A poca distancia, un cartel decía bienvenidos a Gravity Falls. A menos que seas yo. Ah. De repente, un carrito de golf conducido por un adolescente pelirrojo irrumpió en el letrero. El conductor y sus pasajeros, un par de niños en el asiento delantero y otro adolescente agarrado a los postes en la parte trasera, se desplomaron un poco antes de impactar contra el suelo del bosque y alejarse rápidamente de su posición anterior. Detrás de ellos se oyó un extraño gruñido mientras un montón de árboles eran derribados al perseguirlos. La niña se giró al oír el gruñido. Se acerca. Gritó. Sí, me di cuenta. Respondió el adolescente de atrás con un tono casi casual. Extendió la mano derecha y un instante después apareció en su mano una lanza dorada con una banda roja. Intenta ir más despacio. Gritó la pelirroja mientras pisaba a fondo el acelerador del carrito de golf. El adolescente de atrás le lanzó la lanza al monstruo gigante que los perseguía y, un momento después, una lanza idéntica apareció en su mano. El monstruo manipula su cuerpo para crear un agujero que permite que la lanza lo atraviese sin tocarlo. El monstruo intenta agarrarlos, pero el adolescente de atrás usa la lanza para crear una ráfaga de viento y escapar de su alcance. El carrito de golf se desploma repentinamente, da vueltas en el aire y vuelve a caer al suelo. Mi nombre es Dipper. El que narraba la conversación era el chico sentado en el centro. Tenía unos 12 años, el pelo castaño, corto y despeinado, ojos marrones, vestía pantalones cortos grises, un chaleco azul marino sobre una camiseta naranja rojiza, calcetines con una raya roja, zapatillas negras y parecía un poco cobarde. La niña a mi izquierda que está a punto de vomitar es mi hermana Mabel. Dicha niña era casi idéntica a su hermano, solo que con el pelo más largo que le llegaba a la cintura, mechones sonrojados, una diadema y una falda verde mar, calcetines blancos, bailarinas negras, un suéter morado oscuro con un gato rosa al frente, cubierto de purpurina y que decía miau guau. También llevaba brackets plateados y pendientes de estrella amarilla. La chica a mi derecha que actualmente conduce el carrito de golf es Wendy. La adolescente que conducía era muy alta y delgada, de unos 15 años. Tenía ojos verdes, tez clara, algunas pecas en la cara y su larga melena pelirroja le llegaba justo por debajo de las caderas. Llevaba un sombrero de leñador marrón claro y oscuro, una camisa de franela a cuadros verde esmeralda con una camiseta blanca sin mangas debajo, pendientes verdes, vaqueros y botas de lluvia embarradas. En la espalda llevaba lo que parecía un hacha de bombero, solo que la cabeza tenía una forma más redondeada y se hundía entre la hoja y el mango, con una envoltura de cuero y un pomo con cabeza de dragón. Alrededor del cuello llevaba un collar con un cristal azul brillante que casi parecía estar vivo. Y finalmente el chico que está atrás lanzando una cantidad ilimitada de lanzas es el novio de Wendy, Naruto. El lanzador de lanzas tenía el pelo rubio de punta, ojos azules que brillaban como zafiros, piel bronceada y extrañas marcas en la cara, 3 a cada lado. Vestía una sudadera naranja con capucha y una espiral roja en los hombros, bolsillos, puños y bajo negros, y debajo una camiseta de Sonic the Hedgehog. También vestía vaqueros azules, calcetines blancos, zapatillas negras y naranjas, y lo que parecían ser unas pesas negras en brazos y piernas. Finalmente, llevaba una diadema negra con una placa metálica que tenía, lo que él afirmaba, una hoja estilizada, y en el dedo índice derecho, un anillo con bordes dorados y un interior gris acero. Quizás te preguntes qué hacemos en un carrito de golf huyendo de una criatura de horror inimaginable. Dicha criatura agarró un árbol y lo lanzó contra el carrito de golf. Pasó por encima del grupo y se estrelló frente al camino que tomaban. Con los ojos muy abiertos, Dipper señaló rápidamente el problema que les aguardaba. Árbol, 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 árbol. Sí, me di cuenta. Respondió Wendy mientras empezaba a virar para evitar el árbol. Ah. Mientras corren hacia el árbol, la escena se detiene y muestra las expresiones de pánico de los gemelos Pine, el rostro concentrado de Wendy y Naruto mirando por encima del hombro tratando de ver qué está pasando. No se preocupe, hay una explicación perfectamente lógica. Hace unos días. Retrocedamos. Todo empezó cuando nuestros padres decidieron que necesitábamos un poco de aire fresco.
Nos enviaron a un tranquilo pueblo llamado Gravity Falls, Oregón, para quedarnos en casa de nuestro tío abuelo en el bosque. La escena cambia a lo que parece ser una sala de estar muy rosa donde Dipper estaba jugando en una especie de consola de juegos y Mabel estaba abrazando a un gato de peluche antes de que ambos fueran llevados por dos adultos que procedieron a darles una bolsa de lona, una mochila de senderismo, un saco de dormir, le pusieron un sombrero a Dipper que era marrón con una estrella y les dieron a ambos protector solar en la nariz. Gravity Falls, Oregón, cabaña del misterio. La escena cambió a un ático. Era una habitación bastante grande con 3 camas, 2 en las esquinas del fondo y otra justo encima del armario. Mabel se sentía como en casa colocando un montón de pósteres en su lado de la habitación. Además, llevaba una diadema rosa fucsia y un suéter con una estrella fugaz y un arco iris saliendo de la espalda, y una falda violeta. Este ático es increíble. Mira todas mis astillas. Mabel entonces procedió a mostrar sus manos cubiertas de astillas. Naruto se acercó con un botiquín y sacó unas pinzas. Sí, tienes que tener cuidado con lo que tocas aquí arriba, dijo Naruto antes de empezar a quitarle las astillas a Mabel mientras Dipper seguía observando la habitación. La buena noticia es que no tuvimos que dormir en sacos de dormir todo el verano. La mala noticia es que tuvimos que compartirlo con el otro inquilino, Naruto. Ve. Dipper se dio la vuelta y descubrió que había una cabra parada sobre su cama. Y hay una cabra en mi cama. Mabel se acercó a saludar a la cabra, no es broma. Hola, amiga. La cabra empezó a mordisquearle la manga del suéter. Mabel, a quien no le molestaba del todo, simplemente le dijo, oh. Sí, puedes seguir mordisqueando mi dulce. Ja ja ja. Naruto se acercó y encontró a la cabra. Gompers, ¿cómo? Ya sabes, no importa. Tras haber solucionado la situación, procedió a recoger la cabra. Vamos, Gompers, es hora de volver afuera. Mabel lo siguió con ganas de salir a mirar un poco más, y quizás encontrar a un chico guapo con quien coquetear. Oye, espera. Dipper los miró con cara seria. Mi hermana tendía a mirar el lado positivo de las cosas. Afuera. Sí, hierba. Exclamó Mabel mientras rodaba colina abajo, pasando junto a un árbol donde su hermano estaba sentado. Tenía una expresión ligeramente frustrada mientras sostenía un bolígrafo en la boca, un libro abierto y un pájaro carpintero picoteándole la cabeza. Pero me estaba costando mucho acostumbrarme a nuestro nuevo entorno. Abucheo. Ah. Dipper cae de repente hacia atrás cuando un hombre con una máscara de monstruo aparece de repente. El hombre se echa a reír mientras se quita la máscara, revelando su verdadero rostro. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ojos marrones, cabello y cejas grises, una nariz grande, en forma de pera, de color rojizo rosado, orejas grandes y piel clara. Llevaba unas gafas rectangulares, un fez granate y una corbata de lazo de un color similar, un traje negro con una camisa blanca debajo y zapatos marrón claro. Y luego estaba nuestro tío abuelo Stan. Stan continúa riéndose mientras se da palmadas en la rodilla mientras sostiene un bastón con la bola mágica 8 en la parte superior. Ese tipo. Stan empieza a toser un momento antes de darse unas palmaditas en el pecho para despejar la boca. Valió la pena, dijo simplemente, entre toses. La cabaña del misterio, museo. Nuestro tío había transformado su casa en una trampa para turistas a lo que llamó Mystery Shack. Naruto estaba limpiando el lugar cuando se le cayó la cornamenta de uno de los jacalopes. La observó un momento antes de recogerla, extender la mano hacia la caja de herramientas cercana, ponerle pegamento en la punta y volver a colocarla. Un segundo después, Stan llegó con un parche en el ojo derecho de sus gafas, acompañado de un grupo de turistas, mostrándoles todas las atracciones reales. El verdadero misterio era por qué venía alguien. Damas y caballeros, miren, Stan se gira hacia un lado para mostrar uno de sus atractivos. El Sasquatch. Era solo un pie grande en ropa interior. El grupo de turistas, sin embargo, quedó impresionado y empezó a admirarlo y a tomarle fotos. Naruto los miró con la mirada perdida antes de murmurar, ¿cómo puede la gente de aquí ser tan tonta? Tienda de regalos. ¿Y adivinen quién tuvo que trabajar allí? Dipper estaba barriendo el suelo con expresión aburrida mientras Mabel extendía la mano para tocar un globo ocular gigante antes de que su tío Stan viniera y le quitara la mano con su bastón mágico de 8 bolas. No tocar la mercancía. Parecía que iba a ser la misma y aburrida rutina durante todo el verano, hasta que un fatídico día, hoy temprano, comenzó como cualquier otro día en Mystery Shack. Stan siendo codicioso, Soos arreglando algo, Naruto limpiando el lugar, Wendy holgazaneando en la caja registradora y Mabel obsesionada con su nuevo amor platónico.
Esto es lo que Naruto se encontró cuando iba a limpiar las cabezas de los señores adornos misteriosos, solo para encontrarse con Mabel asomando la cabeza por detrás. Naruto, ya acostumbrado a la rareza de Mabel, decidió charlar un rato con ella. Entonces, preguntó Naruto mientras seguía barriendo, ¿quién es tu nuevo amor? Mabel se giró hacia él para callarlo rápidamente antes de volver a mirar a su nuevo amor. Lo está mirando. Lo está mirando. Susurró. El chico en cuestión levantó la carta y la leyó en voz alta. ¿Te gustó? Sí. Definitivamente. ¿Totalmente? Un poco asustado, miró a su alrededor intentando ver quién le había dado la carta. Lo manipulé. Declaró Mabel. Naruto negó levemente con la cabeza, pero no pudo evitar compararse con ella. Con un optimismo inagotable, una creatividad desbordante y una terquedad que rivalizaba con la suya, era casi idéntica a él. La única diferencia era que no estaba sola al principio de su vida. Mabel. Tanto ella como Naruto miraron a su hermano Dipper mientras este limpiaba un frasco lleno de ojos. Sé que estás pasando por tu fase de locura de chico, pero creo que te estás pasando un poco con lo de loco. ¿Qué? Pregunta antes de hacer una pedorreta. Vamos, Dipper. Dice mientras camina hacia él. Este es nuestro primer verano fuera de casa. Es mi gran oportunidad de tener un romance de verano épico. Sí, pero ¿es necesario coquetear con todos los chicos que conoces? Pregunta. El adolescente bigotudo, tras haber estado escuchando la conversación, decidió añadir su propia opinión. Además, ¿no crees que te estás esforzando un poco? ¿Qué? Dime una vez que me esforcé tanto. Naruto la mira con cara seria antes de decir, puedo nombrar un par. Secuencia de flashback. Mabel está cerca de un chico que está junto al expositor de postales. Me llamo Mabel, pero puedes llamarme la chica de tus sueños, dice mientras pestañea. Es broma. Dice antes de tirarlo contra el expositor de postales y soltar una carcajada. Entonces aparece detrás de un banco, ocupado por otro niño con una tortuga en el regazo. Dios mío. ¿Te gustan las tortugas? A mí también. ¿Qué pasa? Nadie sabe con certeza si a Mabel le gustan las tortugas o si solo lo decía para acercarse al niño. Vengan todos al reino de la salvación del príncipe colchón. El adolescente que lo dijo vestía un traje de príncipe morado con corona y cetro. Mabel aparece detrás del adolescente, apartando unos globos y susurrando, llévame contigo. El adolescente en cuestión, como era de esperar, se asusta. Fin de la secuencia de flashback. El último fue escalofriante en muchos sentidos, afirma Dipper, quien lo presenció personalmente. También te lo digo yo, que siempre hacía cosas parecidas cuando yo tenía tu edad. Naruto recuerda vívidamente la cantidad de veces que intentó algo parecido con Sakura. No termina bien. Fue con Wendy. Dipper no sabía mucho sobre su nuevo compañero de cuarto con Mabel, así que sintió curiosidad cuando Naruto mencionó algo de su pasado. No, esto fue mucho antes de que empezara a salir con Wendy, explica Naruto antes de bajar la mirada ligeramente. Búrlate todo lo que quieras, hermano y compañero de piso. Naruto sale de su ensimismamiento temporal al ver que Mabel vuelve a la conversación. Pero tengo un buen presentimiento sobre este verano. No me sorprendería que el hombre de mis sueños entrara por la puerta ahora mismo. Y como si Dios lo hubiera querido, el hombre de ella, no, espera, es solo están eructando y con el eructo atascado en la garganta. Oh. No está bien. Ay. ¿Por qué? Pregunta Mabel mientras Dipper se ríe del momento oportuno. Naruto, como buen bromista, decidió añadirle algo a la broma. Oye, si Dios quiere, más vale que lo hagas, dice Naruto con una sonrisa burlona. Dipper se detiene un segundo y mira a Naruto, antes de reírse aún más fuerte que antes. Mabel, ahora debidamente avergonzada, procede a darse un golpe en la cara con la palma de la mano. Muy bien, estén alertas. Stan capta la atención del trío sacando unos carteles de debajo de su brazo derecho. Necesito que alguien, que no sea Naruto, vaya a martillar estos carteles en la parte tenebrosa del bosque. ¿Qué? ¿Por qué no yo? Porque conociéndote, de alguna manera los conducirás a tu última broma. Naruto está a punto de replicar pero se detiene y piensa en ello. ¡No! Dipper y Mabel dicen al mismo tiempo, sin querer adentrarse en el bosque. Tampoco. Naruto se gira para mirar a su compañero Sos. Era un tipo corpulento, de piel clara como un melocotón, dientes prominentes como los de un castor y un montón de pelitos alrededor de la boca y la barbilla.
Llevaba una gorra marrón claro con zapatos marrón oscuro, pantalones cortos beige, un cinturón de herramientas y una camisa verde jade con la palabra personal en la espalda y un signo de interrogación negro que goteaba en la parte delantera. Nadie te preguntó, Sos. Conozco al señor Pines y me siento cómodo con eso. Sos procedió entonces a comerse una barra de chocolate. ¿Por qué no le preguntas a Wendy? No tiene nada que hacer ahora mismo. Al oír la sugerencia de Mabel, Naruto miró a su novia y la vio recostada, con los pies apoyados en la caja registradora y leyendo una revista. Lo haría, pero como es la novia de este idiota y, conociéndolos, lo convertirán en una broma. Stan, que llevaba casi 3 años albergando a la rubia patilluda, ya sabía todo sobre las bromas que él y su novia hacían incluso antes de empezar a salir. Yo también lo haría, pero, no, puedo alcanzarlo. Naruto negó con la cabeza ante la broma de su novia. A primera vista, con la pereza de Wendy y la hiperactividad de Naruto, no harían muy buena pareja. Pero sí compartían bastantes intereses, primero su pasión por las bromas y, a pesar de su pereza en el trabajo, era bastante activa físicamente. Stan se enfureció ante la declaración de Wendy. Los despediría a todos si pudiera. Luego juntó las manos y las puso en formación de pistola. Bueno, hagámoslo pequeñito, dice antes de señalar a Dipper. A ti. Oh. ¿Qué? Dijo Dipper antes de insistir en sus preocupaciones. Tío Stan, siempre que estoy en ese bosque siento que me vigilan. Naruto y Wendy, quien dejó la revista, miraron al joven con preocupación. Al fin y al cabo, ambos tenían mucha experiencia en lo que se esconde en ese bosque. Ah, otra vez esto. Stan no compartía ninguna de sus preocupaciones y se limitó a frotarse los ojos, molesto. Les digo que algo raro está pasando en este pueblo. Justo hoy, mis picaduras de mosquito deletrearon cuidado. Luego procedió a mostrarles a todos su brazo picado. Stan mira el brazo un momento antes de corregirlo. Pone Beuaru. Tienes que admitirlo, Stan, pero eso sí me preocupa un poco. Naruto se une a la conversación. Miren ustedes dos, todo eso del monstruo del bosque es solo una leyenda local inventada por tipos como yo para venderles mercancía a tipos como él. Luego señaló a uno de los turistas. Un tipo grande, gordo, sudoroso y calvo, obsesionado con un cabezón de Mr. Misterio. Así que deja de ser tan paranoico. Luego le lanzó los carteles a Dipper en brazos. Dipper soltó un gran suspiro antes de salir. Naruto y Wendy intercambiaron una mirada antes de que Wendy se levantara y dijera, bueno, mejor ve y síguelo antes de que se pierda o se encuentre con algo que no pueda controlar. Se estira un poco antes de salir. Stan suelta una breve carcajada antes de decir, por favor, ¿qué es lo peor que le puede pasar ahí fuera? Naruto lo mira con cara seria antes de decir, puedo pensar en varias cosas en ese bosque que podría encontrar. Un poco más tarde en el bosque. Wendy, tras alcanzar a Dipper, decidió ayudarlo a poner carteles. Uf. Tío Stan. Nadie me cree nunca. Mira, hombre, la mayoría de la gente no va a creer lo que dices. Tienes que presentar pruebas sólidas para que crean. A mí me pasa lo mismo, la verdad. Wendy miró a un lado y sonrió como si recordara algo bonito. ¿Qué? Nada. Sonido metálico. Su atención se desvió de la conversación cuando el árbol que Dipper estaba martillando emitió un sonido metálico. Ahora, con verdadera curiosidad, lo golpea un par de veces más, produciendo el mismo sonido metálico. Suena hueco, dijo Wendy mientras se acercaba a Dipper mientras él ponía su mano en el baúl. Sí, y mola. Dipper pasa la mano por la superficie, limpiando un poco de polvo. Al encontrar un borde, abre el árbol y dentro encuentra un viejo aparato parecido a una radio. Le da un par de golpecitos a una de las hojas, pero no pasa nada. Luego le da un golpecito a la otra, solo para que su atención y la de Wendy se vean atraídas por los balidos de un gomper que huía y un sonido mecánico detrás de ellos. Al darse la vuelta, ven un agujero en el suelo. ¿Qué? Dipper, seguido de Wendy, se acerca y encuentra lo que parece ser un libro viejo en el agujero. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Al llegar, Dipper saca el libro y lo sopla, revelando una mano de 6 dedos con un 3 en el centro, en la parte frontal de su cubierta borgoña rasgada y rasgada. 3. Murmuró Wendy mientras Dipper abría el libro. La primera página que contenía el nombre del autor estaba rota. Había una lupa que Dipper tomó un momento antes de dejarla. Luego pasó a la siguiente página, que contenía la fecha del 18 de junio, y comenzó a leer en voz alta. Es difícil creer que hayan pasado 6 años desde que empecé a estudiar los extraños y maravillosos secretos de Gravity Falls.
Dipper empezó a pasar las páginas, y él y Wendy vieron páginas con objetos como ojos flotantes, murciélagos vampiros gigantes, gnomos y puertas malditas, todo con un diseño y una descripción sumamente detallados. ¿Qué es todo esto?, murmuró Dipper mientras hojeaba las páginas. Sin que él se diera cuenta, Wendy abrió mucho los ojos al ver las páginas que contenían cosas que ya había visto. De repente, una de las páginas que Dipper estaba hojeando le llamó la atención. Un momento. La insistencia de Wendy detuvo a Dipper al llegar a una página que decía no confíes en nadie. Por desgracia, mis sospechas se han confirmado. Wendy, ahora curiosa, decidió que era su turno de leer. Me vigilan. Debo esconder este libro antes de que lo encuentre. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien puedas confiar. Nadie en quien puedas confiar, Dipper repitió las palabras mientras él y Wendy intercambiaban una mirada. Bueno, eso no es para nada anónimo, dijo Wendy, pero en el fondo le asustaba un poco que alguien ya hubiera tomado notas sobre Gravity Falls. Hola. Ah. Sorprendidos, Dipper y Wendy gritaron de sorpresa al darse la vuelta. Dipper escondió el diario a sus espaldas y Wendy se preparó para golpear, pero se detuvo al ver que solo era Mabel. ¿Cómo te acercaste sigilosamente? Tengo habilidades ninja súper impresionantes. Wendy cerró los ojos y se llevó la mano a la frente mientras la sacudía. ¿Creías que, teniendo a Naruto como novio, ya estaría acostumbrada a estas cosas?, murmuró. Bueno, ¿qué tal la lectura? ¿Algo de nerds?, preguntó Mabel, tras haberlos oído leer momentos antes. No es nada, ajá, no es nada, se burló Mabel antes de soltar una risita. Venga ya. ¿De verdad no me vas a enseñar? Dipper miró de reojo a Gompers, que estaba mordisqueando el borde del diario. Vamos a un lugar privado. De acuerdo. Los gemelos miraron a Wendy, quien, por alguna razón, miraba fijamente el bosque. Nunca se sabe quién puede estar observando. Más tarde. Wendy y los gemelos regresaron a la cabaña del misterio y decidieron que era mejor hablar sobre lo que Dipper encontró allí. Es increíble. Dipper empezó a expresar su emoción a Mabel, sentada en el reposabrazos derecho del sillón reclinable dorado. El tío Stan dijo que estaba siendo paranoico, abrió el libro por la página no confíes en nadie, pero según este libro, Gravity Falls tiene un lado oscuro secreto. Le mostró a su hermana la página que había abierto. ¡Guau! Cállate. Exclamó ella antes de empujar el libro y a Dipper ligeramente hacia atrás. Y mira esto. Después de cierto punto, las páginas se detienen, como si el que las escribía hubiera desaparecido misteriosamente. Dipper continuó desde donde lo dejó. Bueno, eso no da miedo, ¿verdad, Wendy?, dijo Mabel sonriendo y mirando hacia donde creía que estaría Wendy. Solo para confundirse al ver que no estaba allí. Oye, Dipper, ¿dónde está Wendy? Dipper frunció el ceño levemente. Aparentemente fue a agarrar a Naruto por alguna razón. Vaya, eso es raro. ¿Crees que después de su comportamiento en el bosque estaría más interesada en esto? Dipper no pudo evitar estar de acuerdo con la declaración de Mabel. Por lo que sabía sobre la personalidad de la cajera, era una holgazana y muy relajada la mayor parte del tiempo. Así que su repentina seriedad en el bosque fue una sorpresa. Perdió el hilo de sus pensamientos cuando oyó el timbre. ¿Quién es? Bueno, hora de soltar la sopa. Mabel volcó una lata de frijoles vacía. Brop. Frijoles. Esta chica tiene una cita. Ujú. Dijo antes de desplomarse en la silla con una risita suave. A ver si lo entiendo. ¿En la media hora que estuve fuera ya encontraste novio?, preguntó Dipper mientras se frotaba el puente de la nariz. ¿Qué puedo decir?, preguntó mientras se incorporaba para sentarse en el reposabrazos. Creo que soy irresistible. Mientras decía eso, se subió los brazos juguetonamente por las mangas y empezó a agitarlos. El timbre sonó 2 veces más antes de que saliera a buscarlo. Ah. Ya voy. Dipper se sentó en el sillón donde estaba Mabel para leer más el diario antes de que Stan entrara en la habitación tomándose un Dr. Pepper. ¿Qué lees ahí, mañoso? Dipper, sorprendido por la repentina aparición de Stan, escondió rápidamente el diario detrás de un cojín y agarró una revista sobre la cabeza del dinosaurio enseguida. Ah. Me estaba poniendo al día con, Dipper se detuvo un segundo para leer el título. ¿Revista Cadenas de Oro para Viejos? Sí, así se llama, no me preguntes por qué, la mejor respuesta es que salió de Gravity Falls. Es un buen número, dijo Stan antes de apoyar el brazo en el sillón reclinable y prepararse para tomar un sorbo de refresco antes de, hola, familia.
Mabel regresó y junto a ella había una figura encapuchada de espaldas a ellos. Saluda a mi nuevo novio. La figura se giró hacia ellos, revelando que su sudadera tenía un agujero en el hombro izquierdo, un palo y algo de hierba sobresaliendo de la parte superior de su sudadera negra. Llevaba vaqueros rotos y zapatos negros, aunque lo único que Dipper y Stan podían ver de él era su rostro, pálido y medio cubierto por su cabello castaño oscuro, con un pequeño colmillo que le sobresalía de la boca izquierda y una especie de salpicadura roja en el lado derecho. ¿Qué pasa?, preguntó con voz ronca, levantando la mano derecha. Oye, dijo Dipper un poco desconcertado por el adolescente. ¿Qué tal? Stan, por otro lado, se mostró más tranquilo con el adolescente mientras lo apuntaba con un dedo. Nos conocimos en el cementerio, dijo Mabel mientras le sujetaba el brazo. Es muy profundo. Luego le apretó el brazo ligeramente y notó algo. Uy. Un pequeño músculo ahí. Eso es, qué sorpresa. Entonces, ¿cómo te llamas?, le preguntó Dipper, algo desconfiado del adolescente. El adolescente pareció entrar en pánico al oír su nombre. Normal. Bueno, eso no es nada sospechoso. Quiere decir Norman, lo corrigió Mabel y lo miró con cariño. ¿Estás sangrando, Norman? Dipper, ahora muy desconfiado, señaló el líquido rojo en su cara. Norman se miró de reojo como si acabara de notar la sustancia líquida que goteaba de él. Es mermelada, explicó, aunque esta vez era más creíble que su nombre. Mabel jadeó antes de presionar su mano contra su pecho. ¡Ay! Me encanta la mermelada. Entonces empezó a gesticular entre ella y Norman. Mira esto. En este caso, me parece más creíble que le guste la mermelada que toda esa excusa de la tortuga. Entonces, ¿quieres ir a tomarnos de la mano o lo que sea? ¡Ay! Dios mío. Mabel rió levemente con aire tímido. No me esperen despiertos. Mabel sale corriendo y Norman les apunta con una pistola de dedos a Stan y Dipper antes de golpearse la cabeza al salir de la habitación y chocar contra varias cosas al salir. Hola Stan. Dipper se giró mientras Stan, que leía su revista de la cadena de oro y estaba sentado en el sillón reclinable, miraba a Wendy, que acababa de entrar por la tienda de regalos. ¿Has visto a Naruto? No lo encuentro por ningún lado. Le dije que fuera de compras. ¿Te refieres a ir de compras o? Sí, de compras. Dios mío, ese niño no sabe robar ni para salvar su vida. Dipper miró a su gruncle con cierta preocupación. ¿Truncle Stan tienes? Por supuesto que sí, y no puede enviarme un mensaje de texto porque lo único que compra son esos teléfonos desechables. ¿Cuál es el problema con los teléfonos quemadores y qué es el texto? No tengo tiempo para esto. Wendy salió de la habitación. Oye, cuando lo encuentres, asegúrate de que no compre todo el ramen que pueda. Lo haré viejo, lo haré. Wendy, espera. Para desgracia de Dipper, Wendy ya estaba afuera. Cuando salió corriendo a buscarla, vio que se marchaba en el carrito de golf. Había algo raro en Norman, y como Wendy, por alguna razón, estaba tras su novio, me tocó a mí averiguarlo. Ático. Para averiguar quién era Norman decidí consultar el diario. Dipper, buscando un lugar privado para leer el diario sin que mucha gente lo viera, subió al ático. Estaba sentado en un cojín rojo junto a una vidriera rectangular roja con forma de triángulo. Conocidos por su palidez y mal carácter, a menudo se confunden con adolescentes. Abriendo los ojos de miedo, continuó leyendo a un ritmo más rápido. Cuidado con el mal de Gravity Falls, jadeé al ver un rayo caer al fondo, cubriéndolo temporalmente con la imagen de Norman diciendo ¿qué tal? Zombie. Gritó Dipper, presa del pánico, al pensar que Norman era un zombie. Baño. El tío Stan, al oír el grito, parecía más confundido que nada. Alguien dijo Crombie. ¿Qué es eso, Crombie? Ni siquiera es una palabra. Claro, como Dipper estaba en el ático y Stan en el baño del primer piso, y además Stan llevaba audífono, fue un milagro que Stan lo oyera. Te estás volviendo loco. No, simplemente escuchaste mal. Ático. Dipper salió de su asombro al oír gruñidos afuera. Al girarse, vio a Norman acercándose a Mabel. Mabel, completamente ajena al peligro que corría, simplemente dijo, me gustas. Oh, no. Mabel. Dipper había entrado en pánico y estaba pensando en cómo salvar a su hermana. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Dipper gritó cuando Norman la agarró y se preparó para comerse su cerebro. Margaritas? Eres un canalla. ¿Qué? Dipper empezó a tranquilizarse un poco cuando se reveló que Norman simplemente le estaba regalando a Mabel un collar de margaritas. Disculpen la falsa alarma y a Rascal. Baja. La escopeta.
Aún así, eso no significaba que Dipper no estuviera menos preocupado que antes. ¿Mi hermana realmente está saliendo con un zombie o simplemente me estoy volviendo loca? Es un dilema, sin duda. Jadeando de asombro, miró a Soos y lo encontró en una escalera arreglando una bombilla. No pude evitar oírte hablando solo en esta habitación vacía. Sintiendo la necesidad de hablar con alguien sobre su teoría, decidió que Soos era la mejor opción. Ya que ninguno de los adolescentes estaba allí y el tío Stan no le creería nada. Soos, ¿ya viste al novio de Mabel? Debe ser un zombie, ¿verdad? ¿Cuántos cerebros has visto comer al tipo? Dipper bajó la mirada, revelando que otra persona no le creería. 0. Mira, amigo, te creo. Dipper lo miró sorprendido. Siempre noto cosas raras en este pueblo. ¿Como el cartero? Estoy casi seguro de que ese tipo es un hombre lobo. Escena retrospectiva. Soos estaba almorzando en un banco cuando el cartero pasó junto a él. Tenía un montón de pelo, era muy corpulento y tenía orejas ligeramente puntiagudas. Al verlo, Soos se apartó un poco antes de acercar su almuerzo. Simplemente no le digas a Wendy que se asustaría muchísimo, hermano. ¿Por qué? Preguntó Dipper, ya que Wendy parecía el tipo de persona que no se asusta ante nada. Ni idea, amigo. Solo les tenía miedo un día. Pero eso no viene al caso. En lo que tienes que centrarte es en conseguir pruebas. Si no, la gente pensaría que eres un genio. Como siempre, Soos, tienes razón. Soos puede ser un poco raro, pero Dipper pronto descubrió que puede ser bastante perspicaz en asuntos como estos. Mi sabiduría es a la vez una bendición y una maldición, dijo en tono dramático. Soos. Los baños portátiles están atascados otra vez. Gritó Stan desde abajo. Soos era su hombre de confianza en estos casos, Naruto era más utilizado como el tipo capaz de echar a la gente y vengarse. Soos se cambió el sombrero de lugar dramáticamente antes de decir, me necesitan en otro lugar. Salió de la habitación de espaldas. Mi hermana podría estar en problemas, así que era hora de conseguir alguna evidencia. Más tarde. Dipper se esconde entre los arbustos mientras Mabel y su novio intentan jugar al frisbee. El lanzamiento de Mabel impacta en la cabeza de Norman y cae al suelo. Dipper observó la escena con cierta sorpresa. Incluso más tarde. Norman camina hacia el restaurante y rompe la ventana de un puñetazo para abrir la puerta desde el otro lado. Le hace un gesto a Mabel para que entre. Dipper observa desde detrás de un menú como Norman se tambalea y hace gritar a una mujer al chocar contra algo. Incluso sabes que me voy a detener ahí mismo. La evidencia más importante e innegable, en opinión de Dipper, fue cuando Norman y Mabel, saltando por el cementerio, se cayeron en la tierra de una tumba abierta. Luego se levantaron como zombies, solo para saludar con la mano como si nada hubiera pasado. Ya había visto suficiente. Tienda de comestibles. Wendy acababa de entrar al estacionamiento con el carrito de golf, buscando a Naruto. Una pequeña parte de ella no podía evitar preguntarse si Naruto sabía algo sobre los diarios o su misterioso autor. Aunque creía firmemente que Naruto le había contado todos sus secretos, eso no significaba que no tuviera secretos. Luego entró en la tienda, se dirigió al pasillo de sopas y encontró a Naruto intentando meter todos los paquetes de ramen en un carrito. Ejem. Naruto se quedó paralizado como si lo hubieran pillado metiendo la mano en el tarro de galletas. Al darse la vuelta, vio a su novia mirándolo con cara seria. Hola, Wendy, dijo sonriendo nervioso mientras saludaba. Naruto, ¿de qué hemos hablado? Que no debería comer tanto ramen. ¿Y tú qué haces? Conseguiré tanto ramen como pueda. Wendy negó levemente con la cabeza ante la adicción de Naruto al ramen. Naruto, mira, sé que te encanta, pero sabes que no es saludable. Naruto entonces hizo un puchero antes de murmurar. Stan no se queja de que siempre compre ramen. Primero, Stan se queja, pero no en tu cara. La razón es que Stan tiene miedo de que Naruto le gaste una broma. Y segundo, Stan es un tacaño, así que está dispuesto a aguantarlo, ya que no le cuesta mucho dinero. Naruto bajó la mirada ligeramente antes de sentir una mano en el hombro. Al volver la vista, vio a Wendy mirándolo con una sonrisa. Mira, puedes comprar un par de paquetes de ramen, pero además tienes que comprar algo más. Naruto suspiró antes de mirar a su novia y sonrió. Eso es todo lo que voy a conseguir de ti, ¿verdad, cariño? Wendy asintió antes de que Naruto riera entre dientes. Bueno, devolveré un poco de ramen. Eso es todo lo que pido, dijo Wendy antes de besarle la mejilla.
Naruto se sonrojó levemente antes de preguntar. Entonces, la razón por la que viniste a buscarme fue para asegurarte de que no recibiera todo el ramen. Eso se convirtió en parte de la razón cuando descubrí que Stan te envió sola a la tienda, dijo bromeando antes de ponerse seria. La razón es que cuando Dipper y yo estábamos en el bosque encontramos este diario. ¿Diario? Preguntó Naruto mientras empujaba el carrito. Sí, tenía toda esta información sobre las rarezas de Gravity Falls, algo así como lo que hemos estado haciendo, dijo Wendy mientras Naruto abría los ojos un poco. ¿De verdad puedo verlo? No puedo hacerlo, lo dejé en la cabaña con Dipper. Naruto la miró con cara seria. Dejaste un diario con los secretos de Gravity Falls a un chico que ya estaba obsesionado con este pueblo. PFFF, vamos, Naruto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sus ojos se abrieron de par en par al comprender sus palabras. Naruto la miró con los ojos como platos al oír esas terribles palabras. Deberíamos ir a verlo, ¿no? Después de que dijiste que sí. Cabaña misteriosa, ático. Mabel está en ella y su hermano cepillando su cabello sobre su hombro derecho. Mabel, tenemos que hablar de Norman. Mabel detiene su cepillado cuando Dipper entra de repente en su habitación. Se da la vuelta para hablarle con naturalidad. ¿No es el mejor? Mira qué beso tan grande me dejó. Mabel se echa el pelo hacia atrás por encima del hombro y mira a Dipper con la mejilla derecha. ¿Qué ha? Jaja. Qué crédulo. Solo fue un accidente con el soplador de hojas. Por un lado, Dipper estaba agradecido de que su hermana no se iba a convertir en un zombie. No podía evitar preguntarse qué hizo su hermana con el soplador de hojas que provocó eso. Escena retrospectiva. El incidente en cuestión fue cuando Mabel colocó el soplador de hojas sobre un cubo de basura y lo encendió. Luego, usó la succión para colocar una foto de Norman con un recorte rectangular en el borde de la parte delantera del soplador. Practicando besos. Mientras se inclinaba para practicar besos, de repente la imagen es absorbida y su rostro es capturado por el soplador de hojas. Con gritos ahogados, gritó apaga. Apaga. Mientras tiraba el cubo de basura y lo golpeaba contra el suelo varias veces. Ahora el misterio es cómo logró quitárselo en primer lugar. Fin del flashback. Eso fue divertido. ¡No! Mabel, escucha, dijo Dipper y empezó a explicar su teoría. Intento decirte que Norman no es lo que parece. Luego saca el diario 3 del bolsillo de su chaleco. Mabel jadea suavemente, tras recordar todas las cosas extrañas del diario. ¿Crees que podría ser un vampiro? Sería genial. Mabel claramente ha leído demasiada saga Crepúsculo a lo largo de los años. Adivina otra vez, hermana. Shabam. Le muestra a Mabel la página del gnomo y ella se asusta un poco. Oh, espera. Lo siento. Dipper, al darse cuenta de que se había equivocado de página, se dirigió a la página que creía que era Norman. Shabam. ¿Un zombie? Eso no tiene gracia, Dipper, dijo dubitativa, con aspecto molesto. No bromeo. Expresó Dipper preocupado. Todo suma. La hemorragia, la cojera. Luego se gira y señala a Mabel dramáticamente. Nunca parpadea. ¿Te has dado cuenta? Quizás él parpadea cuando tú parpadeas. Mabel intenta razonar con su hermano, aunque a él no le interesa. Mabel, ¿recuerdas lo que decía el libro sobre Gravity Falls? Luego se da la vuelta un segundo para comprobar si los observaban antes de volver a mirar a Mabel. No confíes en nadie. Dijo en voz baja. ¿Y yo qué? Dijo, señalándose a sí misma. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Lo dijo en broma, aunque en el fondo le dolía un poco la falta de fe de su hermano. Bebop. Eso no le impidió ponerse unos pendientes de estrella. Mabel. Dipper, en plena crisis tras la investigación y preocupado por su hermana, extendió la mano, la agarró por los hombros y empezó a zarandearla. Te va a devorar el cerebro. Dijo mientras la zarandeaba. Dipper. Mabel, harta de la paranoia de su hermano, le quitó los brazos de encima y le impuso la ley. Escúchame. Norman y yo vamos a tener una cita a las 5. Los ojos de Dipper se abrieron de par en par, asustados, al oír esto. Y voy a ser adorable. Ella presionó sus dedos en su hombro. Y va a ser de ensueño. Otro empujón, esta vez le hizo caminar de nuevo hacia el pasillo. Espera. Pero, Dipper, aún tomándose muy en serio la preocupación por su hermana, intentó explicar de nuevo su inquietud. Y no voy a dejar que lo arruines con una de tus locas conspiraciones. Pero nadie lo oyó, pues Mabel le cerró la puerta en las narices. Después, Mabel bajó la mirada, ligeramente dolida por la falta de fe y la paranoia de Dipper.
Dipper, al otro lado del portazo, se dio la vuelta y se sentó, sintiendo que acababa de arruinar la relación con su hermana. Suspiró antes de preguntar, ¿qué voy a hacer? Más tarde, sala de estar. Dim, Tom. Ya voy. Dijo Mabel mientras bajaba corriendo las escaleras poniéndose su suéter Meow Wow. Abrió la puerta y vio a su novio. Hola Norman, dijo antes de mostrarle su suéter. ¿Qué tal estoy? Llevaba puesto su Meow Wow desde el principio de la historia. Brillante. Dijo simplemente encogiéndose de hombros. Siempre sabes qué decir. Dijo sonriendo. Dipper, que observaba desde el sillón, los vio adentrarse en el bosque. Dipper suspiró mientras se recostaba en el sillón. Naruto asoma la cabeza por la tienda de regalos y, al ver a Dipper, da un suspiro de alivio antes de notar la depresión que lo rodea. Decidiendo que era mejor dejar para más tarde la pregunta sobre el diario que encontró Dipper, lo llama. Oye, Dipper mira hacia la voz y ve a Naruto. Naruto, ¿cuándo regresaste? Pregunta al ver a la rubia. Justo ahora, ¿pero qué te pasa? Parece que alguien acaba de arruinarte algo. No es nada, dice con tristeza, aunque un poco sorprendido de que su compañero de piso mostrara tanta preocupación por él. Es solo que, mientras no estabas, Mabel, por alguna razón, consiguió novio. ¿Qué? Lo sé, ¿verdad? Dijo antes de sacar su cámara. Pensé que era un zombie por su comportamiento. ¿Zombie? Preguntó Naruto sorprendido. Creía tener pruebas. Le mostró a Naruto un video de Norman y Mabel jugando a la rayuela. Pero me equivoqué, es muy raro, como Mabel, en cierto sentido. El video continuaba mostrando a Mabel haciéndolo a la perfección mientras Norman se caía de bruces. Sin que Dipper se diera cuenta, Naruto abrió mucho los ojos al ver a Norman. Vaya. Murmuró, dándose cuenta de repente de cómo Mabel había conseguido novio tan rápido. Y para colmo, podría haber arruinado mi relación con Mabel. Dipper seguía sin oír a Naruto mientras adelantaba el vídeo de Norman abrazando a Mabel. Todo por pura paranoia. Murmuró mientras el vídeo mostraba cómo la mano de Norman se caía y él extendía la mano para volver a ponérsela. Espera. ¿Qué? Dipper retrocedió el vídeo un par de segundos y vio de nuevo cómo la mano de Norman se caía y él extendía la mano para volver a ponérsela. ¡Ah! Gritó, y habría volcado el sillón reclinable si Naruto no lo hubiera sujetado. Tenía razón. No exactamente. Dipper se giró y vio a Naruto con una expresión seria, pero sin sorpresa. Pero tu hermana está en peligro. Vamos. Dipper se sorprendió cuando Naruto lo agarró del brazo y lo arrastró afuera. Al salir, se giró y lo encaró. Ve a buscar a Wendy y cuéntale qué pasa. Necesito algo rápido. Naruto, espera, necesitamos Antes de que Dipper pueda decir nada más, Naruto sale corriendo, dejándolo sorprendido, pues nunca había visto a nadie ir tan rápido. Entonces mira a su alrededor en busca de ayuda y ve al tío Stan dando un paseo a un grupo de turistas. Tío Stan. Tío Stan. Grita mientras corre hacia él. Y aquí tenemos la roca que parece una cara, bueno, eso explicaba lo que Stan estaba mostrando, nombre un poco flojo. La roca que parece una cara. ¿Parece una roca? Al parecer, algunas personas aún necesitan aclaración. No, parece una cara. Stan dijo con cara de piedra, no mires eso. ¿Es una cara? Damas y caballeros, la infinita ingenuidad de los turistas estadounidenses. Es una roca que parece una cara. Incluso Stan se frustraba por la ingenuidad al levantarse un poco. Aquí. Tío Stan. Dipper estaba detrás de la multitud intentando llamar la atención de sus tíos. Si hubiera estado más tranquilo, lo mejor sería rodear a la multitud, o atravesarla, y decirle que su hermana estaba en peligro. Por desgracia, Dipper no estaba nada tranquilo en ese momento, tampoco hace falta explicar por qué. Por quinta vez no es una cara de verdad. Stan, sin embargo, no lo oyó, pues estaba más concentrado en explicarles a los turistas lo que les mostraba. Dipper, aún en pánico, empieza a gruñir levemente de frustración. De nuevo, rodea o atraviesa a los turistas. Así de simple. El bosque. Mabel tenía las manos en las caderas mientras miraba el bosque, sola con su novio Norman. Por fin estamos solos. Sí, se da la vuelta y ve a su novio hablando mientras se acerca. Solo. Norman la mira fijamente un par de segundos antes de darse la vuelta de repente. Mabel, empieza mientras juguetea con su cremallera, ahora que nos conocemos, hizo una pausa para inspirar y expirar. Hay algo que debería decirte. Justo cuando decía eso, una ráfaga de viento pasó arrastrando unas hojas. Norman. Se nota todo, dijo Mabel antes de empezar a rezar mentalmente.
Por favor, sé un vampiro, por favor, sé un vampiro. Como dije, demasiada saga de Crepúsculo. Está bien, hace una pausa antes de darse la vuelta y levantar las manos. No te preocupes, ¿de acuerdo? Luego se lleva la mano derecha a la cremallera. Ese simplemente mantén la mente abierta. Tranquilo. Luego procede a bajar la cremallera de su sudadera. Mabel abrió los ojos de par en par al ver que siempre la llevaba puesta, y entonces, con un simple movimiento, se la quita, revelando. Cabaña misteriosa. Tío Stan. Tío Stan. Dipper sigue intentando llamar la atención de su tío abuelo. Sí, vuelvo a esto justo antes de la gran revelación, no me arrepiento de nada, granujo. Hola Dipper. Al oír que lo llaman, se da la vuelta y ve a Wendy. Wendy. Dice con alegría antes de correr hacia ella. Por fin alguien que le puede ayudar. Oye, escucha, lo siento olvídate de eso. Wendy parpadea, ligeramente sorprendida de que Dipper haya dejado de disculparse. Necesito tu ayuda para salvar a mi hermana de un zombie. Grita mientras agita los brazos con pánico. Wendy abrió mucho los ojos al oír la palabra zombie, antes de adoptar una expresión de confusión. ¿Un zombie? ¿Cuándo ocurrió esto? Dipper, al darse cuenta de que tenía que explicar más, lo hizo. ¿Recuerdas cuando Mabel nos presentó a su nuevo novio? No, espera. ¿Mabel tiene novio? Ahora estaba aún más confundida. Por lo que había oído de Naruto, sus intentos de coquetear eran peores que los de él. Y ella debería saber que, siendo su mejor amiga durante 3 años, ahora su novia, sabía lo mal que coqueteaba. Tenía que enseñarle a coquetear mejor. Soy Jeff. Antes de que Dipper pudiera explicar más, o posiblemente dar vueltas, Naruto regresó con una especie de arnés. Era muy sencillo. Solo un par de correas para los hombros, una correa en la espalda y un extraño símbolo omega metálico del tamaño de una mano colgando de la espalda. Espera, Jeff. Ahora Dipper estaba confundido, ¿de quién demonios estaba hablando Naruto? Puaj, claro que es Jeff. Dipper se volvió hacia Wendy, quien ahora tenía una expresión ligeramente frustrada. Para Wendy, todo cobró mucho más sentido al enterarse de que Jeff estaba involucrado. Un momento, ¿quién es Jeff? ¿Es el jefe de Norman o algo así? Dipper estaba muy confundido en ese momento. Hace unos segundos estaba completamente seguro de saber quién era Norman. Pero como eso trajo a colación a Jeff, de repente se dio cuenta de que podrían saber qué estaba pasando. Bueno, más o menos lo es, dijo Naruto mientras caminaban hacia el carrito de golf. Pero al mismo tiempo es Jeff. Luego se sentó en el asiento del copiloto mientras Dipper se subía al del medio. ¿Qué? Dipper estaba aún más confundido. ¿Cómo podía alguien ser el jefe y a la vez la persona? ¿Y por qué nadie usaba su nombre real si Jeff era un nombre bastante común? Bueno, para decirlo de forma sencilla, Dipper. Dipper miró a Wendy, que iba del lado del conductor y llevaba puesto el arnés al irse. Norman no es solo un hombre. Arrancó el carrito de golf y dio marcha atrás. Es un grupo de ellos. Luego aceleró y se adentró en el bosque. Dipper la miró confundido, preguntándose a qué se refería con que Norman era un grupo de hombres. Bosque. ¿Es esto raro? ¿Es demasiado raro? ¿Necesitas sentarte? Mabel se quedó mirando atónita. En lugar de un vampiro atractivo como esperaba, le tocó un montón de gnomos. Eran iguales, solo variaban en el estilo de las barbas y los bigotes, y en su color, que iba del gris al blanco. Los más singulares eran el que hacía de cabeza de Norman, sin bigote y con cabello castaño, y el que hacía de zapato izquierdo, con una espesa barba y cejas grises, ojos irregulares y dientes cuadrados que sobresalían donde deberían estar los caninos. Sé bien. Te lo explico. El gnomo castaño que hacía de cabeza de Norman volvió a hablar. Así que, somos gnomos. Para empezar, quítate ese de encima. El ojo derecho de Mabel comenzó a temblar, quizá por un ataque de nervios o porque le costaba procesar la información decirlo. Soy Jeff, se presentó antes de señalar al gnomo que hacía las veces de hombro derecho de Norman. Carson, luego al izquierdo. Steve, luego al pie derecho. Jason, y finalmente, al peludo que mencioné antes. Y. Lo siento, siempre olvido tu nombre. Shmebulok. Dios mío. Me pregunto por qué, aunque para los estándares sobrenaturales, ese nombre parece bastante normal. Jeff chasqueó los dedos antes de responder. Shmebulok. ¿Sí? Mabel, tras procesar la situación, se sentó en una roca cercana y se dio una palmada en la frente con la mano izquierda. En fin, para resumir, los gnomos hemos estado buscando una nueva reina. Mabel levantó la vista, sorprendida. ¿Había oído bien?
¿Verdad, chicos? Reina. Reina. Todos empezaron a corear, confirmando que había oído, era Jeff. Correcto. G. ¿Qué dices? Luego le dio 2 golpecitos en la cabeza a Steve, lo que hizo que los gnomos se arrodillaran. Carson extendió la mano derecha sujeta a un palo que ahora contenía una caja de bodas. Esta se abrió y mostró un anillo de bodas con un racimo de cristales sin tallar. ¿Te unes a nosotros en la santa matrinomia? Espera, ¿qué? Matrimonía. Al parecer, Jeff también se dio cuenta de su error. Blea. Hoy no puedo hablar. Eso no puedes. Mabel, tras haberse levantado durante todo esto, respiró hondo y procedió a darles la mala noticia con la mayor delicadeza posible. Miren, lo siento, chicos, son muy amables, dijo Jeff, que parecía muy emocionado, y luego hizo un puchero al oír lo que Mabel dijo a continuación. Pero yo soy una chica y ustedes son gnomos, y es como que... Obviamente, Mabel no estaba interesada en casarse con un grupo de gnomos, aunque sí parecía culpable por romperles el corazón. Uf. También debo señalar que Mabel tiene 12 años, así que es demasiado joven para ser reina gnoma. Además, estoy bastante seguro de que los gnomos pueden vivir mucho más que un ser humano. Jeff, aparentemente esperando los deseos de Mabel, simplemente dijo, lo entendemos. Nunca te olvidaremos, Mabel. Mabel sonrió, ligeramente agradecida de que así fuera. Porque te vamos a secuestrar. Justo cuando dijo eso los gnomos de repente la amontonaron y comenzaron a arrastrarla desesperadamente. Ella trató de soltarse de su control, lo cual estaba resultando inútil, por lo que todo lo que realmente pudo hacer fue gritar. Ayuda a... Momentos antes, carrito de golf, bosque. A ver si lo entiendo bien. Dipper empieza, ahora completamente informado de lo que pasa. Sí, lo volví a hacer, granuja, ¿qué haces con esa palanca? Clan. No, granuja. Clash. Raptor malo. Van. Norman es un montón de gnomos. Ajá, respondió Naruto desde el asiento del pasajero. Su líder actual es un gnomo llamado Jeff, que suele actuar como jefe de Norman. Sí, respondió Wendy desde el lado del conductor. Y la razón por la que están saliendo con Mabel es porque quieren que se convierta en su nueva reina gnomo, porque la anterior murió de alguna manera. Correcto, respondió Naruto nuevamente. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, respondió Wendy mientras doblaba una esquina. Dipper mantuvo la cara seria por unos instantes. Si fuera cualquier otra persona, los habría llamado locos. Sin embargo, haber recibido malas vibras de este lugar desde el primer día, encontrar el diario 3 y ver cómo se le caía la mano a Norman le hicieron creerles mucho más. Entonces respiró hondo y murmuró, qué equivocado estaba. Considerando que te basas principalmente en el movimiento de Norman, no me sorprende que hayas llegado a esa conclusión. Naruto consoló a Dipper. Rayos, cuando Wendy y yo los encontramos por primera vez, tampoco pensamos que fueran unos gnomos. ¿En serio, qué creías que eran? Naruto pensó que eran una especie de marioneta maldita. Dipper arqueó una ceja. ¿Una marioneta? En primer lugar, esto es Gravity Falls. En segundo lugar, he visto marionetas increíblemente realistas antes. Ayuda a... La conversación se interrumpió al oír el grito. Es Mabel. Dipper conocía su voz mejor que nadie. No te preocupes, Dipper, dijo Wendy antes de dar otra vuelta y dirigirse directamente hacia un agujero. Ya casi llegamos. Wendy procedió a bajar por el agujero, revelando las raíces gigantes de un árbol, el suelo cubierto de musgo y los hongos brillantes esparcidos por la pared. Tenía un aire místico, y además, los gnomos intentaban atrapar a la hermana de Dipper. Un momento. Cuanto más te esfuerces, más incómodo será esto para todos. Al ver a los gnomos, Wendy aparca el carrito de golf y todos salen de un salto. Solo, vale, ponle el brazo ahí, Steve. Los gnomos rodeaban a Mabel, aunque no la contenían muy bien. Suéltame. Steve, creo, sujetaba el brazo izquierdo de Mabel, pero Mabel lo levantó, le dio un puñetazo y luego pateó a otro gnomo que se unía a la refriega. Dicho gnomo rebotó un par de veces antes de vomitar un arco iris, no es tan raro pensándolo bien. Dipper, que estaba más concentrado en los gnomos que atacaban a su hermana, se fijó en el que daba las órdenes. Supongo que el que está en la roca es Jeff. Sí, respondió Wendy y extendió la mano por alguna razón. Mabel, al darse cuenta finalmente del grupo, empezó a gritarles. Chicos. Gritó. Resultó que Norman es un montón de gnomos. Y son unos completos imbéciles. Entonces le dio un puñetazo a un gnomo, pero este la agarró del pelo y empezó a jalarle. Pelo.
Lo sabemos, le gritó Naruto. Ya nos hemos enfrentado a ellos antes. Dipper saca el diario de su chaleco y procede a pasar la página sobre gnomos. Gnomos. Hombrecitos del bosque de Gravity Falls. Debilidad. Desconocida. Ese libro necesita una actualización. Dipper, que lo leía en voz alta, miró a Naruto, quien observaba a los gnomos que habían inmovilizado a Mabel con cuerdas y clavos. Tienen una debilidad, pero no es fácil de explotar. Oh, vamos. Gimió Mabel desde su sitio en el suelo. Dipper, que estaba a punto de avanzar, fue detenido por Naruto, quien extendió la mano. Ya he lidiado con estos idiotas, así que déjame encargarme. Naruto se acerca a Jeff, quien aún no lo ha visto y sigue concentrado en Mabel. Oye, Jeff. Ahora no, Naruto, estoy en medio de algo. Jeff lo despidió con un gesto, pero abrió mucho los ojos al darse cuenta de con quién estaba hablando. Naruto. Jaja, ¿qué haces aquí? Preguntó nervioso, recordando las veces que esto había sucedido antes. El mundo no necesitaba tanto naranja. Oh, nada importante, respondió Naruto con calma. Solo que intenta secuestrar a una de mis nuevas compañeras de cuarto. Jaja, espera, compartes habitación con ella. Ella y su hermano. Jaja, mira, no es lo que piensas. ¿En serio? Dijo Naruto, sin ninguna convicción, y luego miró a Mabel, que seguía atada. Oye, Mabel, ¿están intentando obligarte a ser su reina Noma y casarte con todas ellas? ¿Sí? Y todos son unos imbéciles. Gritó antes de que un gnomo cercano le tapara la boca. Jeff se veía cada vez más nervioso mientras Naruto le dedicaba una mirada seria antes de que el rubio patilludo se llevara los dedos al puente de la nariz y empezara a frotárselo. Mira, devuélveme a Mabel y los destrozaré como las últimas 2 veces. Jeff, que aparentemente había recuperado la compostura, miró desafiante a Naruto. ¿Crees que puedes detenernos, embaucador? Tienes que, no tengo ni idea de lo que eres capaz. Los gnomos son una raza poderosa. Bla, 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 bla. Naruto, que claramente ya había oído esto, decidió ir al grano. Jeff, mira, se te olvidan un par de cosas. Extendió el dedo índice de su mano derecha. Primero, ya los he vencido a todos. Luego extendió el dedo medio. Segundo, de repente, se oyó un remolino metálico cuando un hacha entró en el claro y se clavó en la mano extendida de Wendy. ¡Guau! Susurró Dipper, asombrado. Wendy, al oírlo con claridad, bajó el hacha y sonrió con suficiencia. Genial, ¿no? Wendy está aquí. Extendió su dedo anular. Y finalmente, extendió todos sus dedos mientras una lanza dorada aparecía en su mano derecha. Tengo esto. Jeff, recordando el daño que Naruto puede causar con esa arma, simplemente dijo, oh. Sí, oh, dijo Naruto mientras hacía girar la lanza y, con la punta hacia el suelo, la atacó a los gnomos. Esto creó una poderosa ráfaga de viento que hizo volar a Jeff y a los gnomos que rodeaban a Mabel, haciéndoles chocar contra la pared del otro lado de la caverna. Wendy corrió hacia Mabel con el hacha en la mano y la descargó contra las cuerdas que la sujetaban. Se incorporó, aunque con expresión confundida mientras asimilaba lo sucedido. Vamos, dijo Mabel al darse la vuelta y ver que Wendy se había arrodillado, enfundando el hacha, y le había extendido la mano derecha. No se quedarán así mucho tiempo, dijo Wendy con expresión seria. Mabel, comprensiva, le tomó la mano izquierda y Wendy la levantó. De vuelta con Dipper, miraba hacia adelante con la boca abierta. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó sin poder evitarlo. Los gnomos son criaturas muy ligeras para su tamaño. Sin esperar respuesta, lanzó un breve grito antes de mirar hacia otro lado y encontrar a Naruto de pie junto a él. Así que algo como vientos de alta presión puede derribarlos fácilmente, y tengo un arma que puede crear esos vientos. Dipper lo miraba con asombro antes de que Wendy, todavía de la mano de Mabel, se acercara. Puedes mirarlo boquiabierto luego, dijo Wendy mientras se dirigía al carrito de golf. Vamos. Por desgracia, los gnomos acababan de llegar tras ser noqueados. Jeff se acababa de incorporar y se frotaba la cabeza cuando vio al grupo subir al carrito de golf. Con los ojos como platos, se dio la vuelta rápidamente y empezó a gritarles a sus compañeros gnomos. ¡Levántense ya! Se están llevándose a nuestra reina. Cinturones de seguridad, gritó Wendy mientras ella y los gemelos se los ponían, solo para que Dipper mirara hacia atrás y viera a Naruto parado en la parte de atrás y sujetado a las varas. ¿Qué pasa con Naruto? Pregunta preocupado. No te preocupes, responde Wendy mientras pone reversa. Me costará mucho más que mi manejo quitármelo de encima. La pelirroja retrocede, gira un poco en sentido contrario a las agujas del reloj, pone la marcha y atraviesa el túnel del bosque.
Ay, chicos, no se van a escapar tan fácilmente, dice Jeff con una expresión de frustración extrema. Gnomos del bosque. Levanta los brazos y grita, reúnanse. De repente, los gnomos empiezan a salir de detrás de los hongos, de antiguos nidos de pájaros carpinteros y de detrás de las ramas. Todos convergen hacia Jeff mientras se apoyan unos en otros, se toman del brazo y se levantan del suelo, con Jeff en la cima, subiendo cada vez más alto. El otro extremo del túnel. Wendy va a toda velocidad, lo que provoca un pequeño salto desde el carrito de golf tras subir y salir del túnel. Wendy? Pregunta Dipper, un poco nervioso. ¿No crees que vas un poco rápido? O sea, no es que puedan alcanzarnos. No estés tan segura de eso, respondió Wendy, sin apartar la vista del camino. Su capacidad para trabajar en equipo puede hacerlos más rápidos y fuertes que cuando trabajan solos. ¿Qué quieres decir? Pregunta el chico curioso mirándola. ¿Cómo es posible que trabajar en equipo haga a alguien más rápido? Más fuerte, sí, pero más rápido. Sus pensamientos se interrumpen al oír fuertes golpes. Mira atrás y verás lo que quiero decir. Siguiendo su consejo, Dipper y Mabel miraron hacia atrás y vieron una criatura gigante corriendo tras ellos. Rayos. Murmura Mabel, pues al observar más de cerca se da cuenta de que todos los gnomos se habían combinado en un solo ser gigante parecido a un gnomo. La única diferencia era que era mayormente rojo, tenía dientes afilados, en realidad, sombreros de gnomo, y se veían caras de gnomos por todas partes. Además, tenía barba blanca. Muy bien, chicos, trabajo en equipo. ¿Cómo practicamos? Grita Jeff desde lo alto de la gigantesca construcción gnomónica. La construcción emite un rugido bestial, revelando una lengua ondulante mientras los persigue. Regresen con nuestra reina. Grita, aunque obviamente el grupo no lo escucha mientras corren por el bosque. Mabel vuelve a mirar atrás y ve al monstruo gigante acercándose. Se acerca. Grita Mabel. Sí, me di cuenta. Responde Naruto con indiferencia, extendiendo la mano para invocar su lanza. Luego la lanza contra los gnomos, pero estos se desplazan para evitar que los golpee. Jeff, en represalia, dobla al gnomo hacia su sombrero derecho como si fuera un desgarrador, lo que hace que el gigante extienda la mano, lanzando a varios gnomos hacia el carrito de golf. Naruto rápidamente invoca otra lanza y logra alejar a un par de gnomos del carrito de golf, aunque, por desgracia, algunos aterrizan en el techo y empiezan a morderlo. Uno de los gnomos se lanza hacia Mabel, quien, en respuesta, le da un codazo en la cara, enviándolo volando hacia el bosque. Shmebulok salta al asiento de Wendy y crece un poco. Aunque se arrepiente rápidamente cuando Wendy, con indiferencia, lo agarra por detrás y lo golpea contra el volante un par de veces para que suene. Shmebulok. Grita de dolor antes de ser lanzado contra el volante y salir volando hacia el bosque. De repente, uno de los gnomos salta sobre el capó y, gritando como un avance, ataca a Dipper agarrándose a su cara. Te salvaré, Dipper. Grita Mabel antes de empezar a golpearlo, causándole daño tanto al gnomo como, por desgracia, a su hermano. Por suerte, Wendy interviene agarrándolo, arrancándoselo y tirándolo contra un árbol. Por desgracia, también se llevó el sombrero de Dipper, pero a este no pareció importarle demasiado. Gracias, chicos, dice con tono de borracho. Ni lo menciones, dicen ambas, aunque Mabel con un tono ligeramente alegre y Wendy con un tono relativamente tranquilo pero concentrado, sintiendo que aún tenía la vista puesta en la carretera. Los gnomos, cansados de perseguirlos, arrancaron un árbol cercano del suelo y se lo lanzaron como una jabalina. El grupo observó cómo el árbol volaba sobre ellos y se desplomaba frente a ellos. Árbol, 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 árbol. Gritó Dipper en pánico. Sí, me di cuenta. Respondió Wendy con calma mientras se desviaba bruscamente. Los gemelos empezaron a gritar de terror mientras corrían hacia el árbol caído. Por suerte, el árbol cayó en ángulo, así que pudieron pasar por debajo, y justo después, estaba la cabaña del misterio. Desafortunadamente, Wendy perdió brevemente el control del carrito de golf, lo que provocó que diera un giro de 180 grados, inclinándose brevemente sobre las ruedas del lado del pasajero antes de, por suerte, volver a inclinarse sobre todas las ruedas. Wendy miró al frente brevemente, conmocionada, antes de darse una palmadita en la espalda. Uy. ¿Puedo conducir esto o qué? Las gemelas, en cambio, miraban al frente con la mirada perdida, visiblemente asustadas por lo sucedido. Reaccionaron cuando la monstruosa construcción de gnomos apareció ante sus ojos. Naruto salta del carrito de golf y camina hacia la monstruosidad mientras invoca otra lanza dorada en su mano antes de mirar a los gemelos.
Ustedes dos, entren, dice mientras Wendy baja del carrito de golf desenfundando su hacha de la espalda. ¿Pero qué hay de ustedes? Pregunta Dipper preocupado, pues se ha preocupado por ellos desde que empezaron a ayudarlos. No te preocupes, responde Wendy mientras el hielo se forma en la cabeza del hacha. Hemos lidiado con cosas mucho peores que Jeff y sus matones. Wendy lanzó un grito breve antes de golpear el suelo con la punta del hacha y empujarla hacia adelante como una palanca, lo que provocó que una enorme placa de hielo se generara en dirección a los gnomos. Al no tener tiempo suficiente para detenerse, los gnomos resbalan sobre el hielo y quedan paralelos al suelo. Naruto, blandiendo su lanza por encima de la cabeza, cambia el giro unos 45 grados en el sentido de las agujas del reloj e invoca un tornado masivo hacia los gnomos. El tornado los golpea, haciendo que se descontrolen y los disperse por todas partes. Cuando Jeff aterrizó, empezó a dar órdenes a sus compañeros gnomos. Todos. Concéntrense en Naruto. Puede usar ataques similares sin recarga. Wendy solo puede usar 2 de esos cada 1 o 2 minutos, y aunque no nos afectarán como los ataques de viento de Naruto, pueden ralentizarnos. Los gnomos comenzaron a atacarlos, aunque eso no significa que la tuvieron fácil. Naruto estaba por todas partes, agachándose, esquivando y sorteando los ataques caóticos pero sincronizados de los gnomos. Wendy, por otro lado, se mantenía firme blandiendo su hacha para derribar a cualquier gnomo que se acercara. Naruto saltó alto y de algún lugar sacó varias espadas con forma de flecha, con una estructura similar a un anillo en la base y trozos de papel colgando de un extremo. Cuando las cuchillas impactaron contra el suelo, dentro de un grupo enorme de gnomos, explotaron repentinamente un par de segundos después. Naruto aterrizó detrás de Wendy, quien ahora estaba rodeada por un grupo enorme de gnomos. Naruto, quien aterrizó con una mano izquierda en el suelo, se giró para mirar a su novia. Wendy se giró para mirarlo, solo para negar con la cabeza por alguna razón. El rubio patilludo, asintiendo en comprensión, agarró repentinamente su lanza con ambas manos y la levantó hacia el cielo. De repente, varios vientos poderosos comenzaron a rodearlos y rápidamente ganaron velocidad. Esto, a su vez, levantó mucho polvo y gnomos, y comenzó a lanzarlos de un lado a otro. Los vientos, tan repentinos como llegaron, desaparecieron con la misma rapidez, dispersando a los gnomos una vez más. Los gemelos, tras alejarse de la pelea, no pudieron evitar observar con asombro la batalla que se desarrollaba frente a ellos. De repente, Mabel apartó la mirada y comenzó a mirar a su alrededor. ¿Dónde está el tío Stan?, preguntó, ya que el sonido de la pelea seguramente le habría llamado la atención. Ni idea. Responde Dipper, aún concentrado en la batalla. Pero se está perdiendo algo. Mystery Shack, tienda de regalos. En caso de que te estuvieras preguntando qué estaba haciendo bien Stan, miren. Le quitó una tela a un objeto con forma de piruleta que tenía un espiral que solo daba una vuelta y media con un cordel. El objeto más molesto del mundo. Tiró del cordel y el grupo de turistas que les mostraba se quedó boquiabierto. Intenten apartar la mirada, no pueden. Mientras tanto, se desarrollaba una pelea brutal entre un par de adolescentes con armas mágicas y un ejército de gnomos. Ni siquiera recuerdo de qué estaba hablando. Sí, realmente faltaban. De vuelta al exterior con la pelea masiva, Naruto lanzó su lanza al aire y de repente docenas de lanzas cayeron dentro de su mitad del gnomo y aunque los gnomos pudieron evitar la lluvia de lanzas, no pudieron evitar la detonación inmediata causada por Naruto golpeando la punta de su lanza contra el suelo. La mitad de Wendy, por otro lado, estaba ocupada intentando reconstruir su construcción anterior, tras haber reconstruido versiones más pequeñas y menos desarrolladas. Sin embargo, Wendy empezaba a cansarse. No tenía la increíble resistencia de Naruto, pero eso no significaba que estuviera perdiendo el ritmo. Una vez más, blandió su hacha, impactando contra una construcción, desmoronándola, dejando a algunos gnomos con la opción de intentar reconstruirla, ser derribados o unirse a otra. Chicos que se encargan de Wendy. Sigan con lo suyo. Los que se encargan de Naruto, sigan presionándolo. Asegúrense de que no vuelva a usar sus movimientos bruscos como antes. Desafortunadamente, Jeff seguía dando órdenes y, con sus años de experiencia, sabía cómo lidiar con dos. Dipper y Mabel, al ver que los gnomos ganaban terreno, empezaron a preocuparse y buscaron algo que pudieran usar para ayudar. Tiene que haber algo que podamos hacer. Entonces empezó a sacar el diario del bolsillo de su chaleco. Mientras hablaba, Mabel buscaba por todas partes algo que le ayudara. Entonces miró a su derecha y vio algo. Con los ojos abiertos, miró entre el objeto y Jeff mientras una idea comenzaba a tomar forma.
PSST Dipper. Al oír el susurro, Dipper dejó de sacar el diario y miró a su hermana. Tengo un plan. ¿Qué? Dipper jadeó en shock, después de guardar el diario en el bolsillo de su chaleco mientras se giraba hacia Mabel. Mabel, ¿estás segura? Confía en mí. ¿Qué? Dipper, solo por esta vez, confía en mí. Dipper miró fijamente a su hermana y, al ver la seriedad en su rostro, asintió y preguntó, ¿cuál es el plan? Mabel, sonriendo, agradecida de que su hermano confiara en ella, comenzó a susurrar el plan que había urdido. De regreso con la pareja, Wendy había sido empujada hacia atrás mientras clavaba su hacha para reducir la velocidad de su aceleración. Entonces se levantó, respirando con dificultad y cubierta de tierra y sudor. Su mitad del ejército de gnomos, tras haber convergido en su forma anterior de gnomo gigante, se había fusionado con la mitad de Naruto cuando el gnomo gigante saltó y se estrelló frente a él, permitiendo que los gnomos que estaban detrás saltaran hacia él. Naruto saltó de nuevo para reagruparse con Wendy y ver cómo estaba. No se veía muy diferente al principio de la pelea, solo tenía algunas motas de polvo por aquí. ¿Cómo estás? Preguntó preocupado por su novia. Bien, respondió ella, respirando con dificultad. Solo un poco cansada. Me alegra saberlo, dijo sonriendo antes de ponerse serio de nuevo. Supongo que tu heavy todavía se está recargando. Sí, dijo mientras jadeaba, además, jadea, no creo, jadea, que caigan, jadea, por el mismo truco, jadea, 2 veces. No puedo discutir contigo en eso. Hizo girar su lanza antes de apuntar a la monstruosidad. Además, ya hemos estado en peores situaciones. Mirando a su novio antes de asentir agarró su hacha con ambas manos, preparándose para seguir luchando. Buen trabajo, chicos. Gritó Jeff con alegría, con algunos gnomos delante por si la pareja intentaba atacarlo. Ahora cójanlos para que Mabel sea nuestra reina. Un momento, ¿dónde está Mabel? Justo cuando preguntaba, oyó un soplido a sus espaldas. Al darse la vuelta, se encontró, para su sorpresa, con el cañón de un soplador de hojas mirándolo fijamente. Jadeando de asombro, empezó a retroceder con la esperanza de que sus compañeros gnomos lo ayudaran, solo para ver cómo Dipper, que había agarrado una pala cercana, lo lanzaba y lo golpeaba. Oigan, esperen un momento. Empezó a suplicar, aunque sus hermanos lo ignoraron. Los gnomos empezaron a gritar de pánico, lo que hizo que Naruto y Wendy miraran hacia atrás y vieran a Dipper y Mabel lidiando con Jeff y los gnomos cerca de él. ¡Guau! ¿Qué pasa? Jeff hacía todo lo posible para no ser absorbido por el soplador de hojas, pero resultó inútil, ya que inevitablemente fue absorbido. Eso es por mentirme. Grita mientras Jeff la mira aterrorizado. Mabel entonces pone el soplador de hojas en reversa. Eso es por romperme el corazón. ¡Ay! Mi cara. Gritó Jeff mientras su cara era aplastada por el tubo del soplador de hojas. Mientras tanto, Naruto y Wendy retrocedieron para pararse junto a Mabel y Dipper. Y esto es por molestar a mis amigos. Grita mientras les sonríe, quienes le devuelven la sonrisa mientras apunta al gnomo gigante constrictor, que muestra una expresión de preocupación. ¿Quieres hacer los honores? Le pregunta a su hermano, quien ahora está detrás, sonriendo con picardía. A la de 3. Responde mientras Mabel apunta el soplador de hojas. Tiene las manos en el interruptor, listo para accionarlo. Naruto había conseguido una cámara de algún sitio y se preparaba para una foto. 1, 2, 3. Los hermanos cuentan juntos y, al llegar a 3, Dipper lanza la cosa hacia adelante, lo que lanza a Jeff contra su ejército de gnomos, lanzándolos como bolos. La fuerza del soplador de hojas los lanza contra un montón de hojas, lo cual, comparado con lo que le pasó a Jeff, suena más divertido que dañino. Te pagaré por esto. Grita mientras vuela por el horizonte. Mientras gritaba, Naruto ayudó a Mabel a sacar el montón de hojas, y lo mismo ocurrió con Wendy y Dipper. Sin embargo, los gnomos estaban dispersos y confundidos. Con Jeff, los gnomos empezaron a gritar cosas como ¿quién da órdenes? Necesito órdenes. Tengo los brazos cansados. Sí, estoy bastante seguro de que eso último solo se dijo un par de veces. Mabel estaba a punto de empezar a volarlos con el soplador de hojas, cuando Naruto extendió la mano frente a ella mientras invocaba su lanza. Déjame encargarme de esto, dijo con calma antes de acercarse a los gnomos. Los gnomos se giraron repentinamente hacia Naruto. Que esto les sirva de lección para no volver a intentar algo así. Luego giró su lanza con ambas manos a su derecha un par de veces antes de blandirla frente a él, invocando varios tornados pequeños que recogieron a muchos de los gnomos, llevándolos al bosque.
Los pocos gnomos que escaparon de los tornados comenzaron a correr hacia el bosque, pero uno de ellos quedó atrapado en una anilla de 6 latas. Luchó por salir, pero Gromper lo recogió y huyó con el gnomo que no paraba de gritar. «¡Guau, eso fue increíble!», exclamó Mabel con una mirada radiante, que coincidía con la expresión relajada de su hermano. «Sí que lo fue», dijo Naruto con una leve sonrisa. «Vamos, ustedes dos, se está haciendo tarde y dudo que quieran ver nada más sobrenatural esta noche». «De acuerdo», dijo Dipper simplemente mientras volvía adentro, seguido por Mabel. Tenía preguntas, pero esas pueden esperar hasta mañana. «Oye, Naruto». La persona se giró y vio a su novia llamándolo. «¿Te importa si uso la ducha?» «Estoy». Señaló su cuerpo cubierto de tierra y dulce. «Estoy un poco sucia aquí». «No me sorprende», dijo Naruto mirándola. «Tuvimos que luchar contra todo un ejército de gnomos». «¿En serio?». Wendy decidió divertirse un poco y le preguntó. «Si lo hicimos, ¿por qué no estás cubierto de tierra y eres tan dulce como yo?». Naruto, al ver a dónde iba esto, decidió seguirle el juego. «Probablemente porque tengo más resistencia que tú». «Sí, claro», respondió ella juguetonamente. «¿Y entonces por qué sudabas tanto mientras te enseñaba a trepar árboles?». «Por favor». «Eso es completamente diferente a luchar contra un ejército». Mientras ambos bromeaban, los gemelos empezaron a tener su propia conversación. «Hola, Dipper», gritó Mabel mientras se dirigían a la puerta de la tienda de regalos. «Perdona por ignorar tu consejo». Se disculpó antes de bajar la mirada al suelo, culpable. «De verdad que solo me estabas cuidando». «No seas así», dijo, restándole importancia a la disculpa. «Nos salvaste el pellejo». «Supongo que solo estoy triste porque mi primer novio resultó ser un montón de gnomos», dijo con tristeza mientras se quitaba un par de hojas del pelo. «Mira el lado positivo», decidió consolarla. «Quizás el próximo sea un vampiro». Mabel suelta una risita, comprendiendo claramente que Dipper intentaba consolarla. «Solo lo dices», dice antes de darle un puñetazo en el hombro. «¿Un abrazo fraternal incómodo?», preguntó Dipper mientras extendía los brazos. «Un abrazo fraternal incómodo», confirmó Mabel, extendiendo el brazo antes de que lo trajeran. «Pat pat», dijeron mientras se daban palmaditas en la espalda. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta, Naruto y Wendy los observaban. Naruto tenía una pequeña sonrisa feliz y triste al ver a los hermanos retroceder. Wendy tenía una expresión ligeramente preocupada mientras miraba a Mabel. «Deberíamos decírselo. Mejor lo dejo para más adelante», dijo Naruto, quien de repente adoptó una expresión muy perturbada. «No creo que pueda con sus sueños todavía». Tienda de regalos. Stan estaba contando todo el dinero que había estafado, digamos, recibido del turista que visitaba la choza cuando sonó el timbre de la tienda de regalos. Se giró hacia la puerta y vio entrar a sus sobrinos con hojas en el pelo. Luego los siguieron Naruto y Wendy, esta última cubierta de tierra y sudor. «Rayos. ¿Qué les pasó? ¿Los atropelló un autobús o algo así?». «No, no, solo lucharemos contra un ejército», respondió Naruto casualmente. «¿Un ejército?». «Sí, claro, no hay ejército en Gravity Falls». Luego soltó un par de risitas. «Chicos, con vuestra loca imaginación». «Bueno, con imaginación o sin ella, necesito una ducha». Wendy entró en la conversación, haciéndose un gesto. «Vamos, Naruto, y nada de mirar». «Wendy, sabes que no haré eso, además tu papá me matará». «Es cierto, pero no te sorprendas si te pido que te eche un vistazo». «Ya, todavía no lo voy a hacer». Su conversación continuó mientras salían de la zona de regalos. Stan los miró con la mirada perdida antes de volverse hacia los gemelos, quienes ahora lucían un ligero rubor en sus rostros. Frunció el ceño ligeramente, echó un vistazo rápido al dinero antes de volver a mirar a los gemelos, antes de hacer algo inesperado. Hola. Gritó a los gemelos, quienes se giraron hacia su tío abuelo, quien ahora golpeaba nerviosamente un fajo de billetes en su mano. ¿No se dan cuenta? Accidentalmente metí demasiado inventario, así que, ¿qué les parece si cada uno se lleva un artículo de la tienda de regalos por cuenta de la casa? Ya saben. ¿En serio?, preguntó Mabel con alegría mientras juntaba las manos frente a ella. ¿Cuál es el truco?, preguntó su hermano, aunque sospechaba más, pues sabía que su tío era un estafador. El truco es hacerlo antes de que cambie de opinión, replicó mientras unía un par de fajos de billetes en uno solo. Ahora coge algo. Luego golpeó la caja registradora con el codo, abriéndola.
Dipper, decidido a no mirarle el diente a caballo regalado, decidió unirse a su hermana en la búsqueda de algo que les llamara la atención. Dipper había ido rápidamente a una colección de gorras de béisbol, probablemente para reemplazar la que perdió al ser cobrada por los gnomos. Eligió una que era mayormente azul, solo que tenía la parte delantera blanca con un pino azul en el centro. Le quedaba perfecta y, al mirarse en el espejo, descubrió que le sentaba incluso mejor que su gorra marrón estrellada original. Eso debería servir, murmuró para sí mismo. Mabel, que estaba mirando dentro de una caja, vio algo que realmente quería. Y yo tendré un... Metió la mano en la caja, lo agarró, se lo llevó al pecho, dio una vuelta antes de levantar la mano, con el objeto en la mano, y mostrárselo al mundo. Gancho de agarre. Stan y Dipper se quedaron mirando fijamente, mirándose brevemente antes de volver a mirarla. ¿Sí? ¿No preferirías una muñeca o algo así? Preguntó Stan, ya que no estaba del todo seguro de que darle un gancho fuera buena idea. Mabel miró al techo con determinación mientras disparaba su gancho. Subió al techo en un instante y, al subir, tiró una caja etiquetada como frágil. ¡Uy! Gancho. Gritó desde su lugar cerca del techo. Me parece bien, dijo Stan, viendo claramente que le gustaba mucho el dispositivo. Cabaña misteriosa, ático, más tarde. Ya era de noche. Los gemelos y su compañero de cuarto, Naruto, ya estaban en sus camas. Dipper estaba anotando algo en el diario que él y Wendy encontraron. Mabel saltaba de la emoción en su cama, soltando algunas risitas. Este diario me dijo que no había nadie en Gravity Falls en quien pudiera confiar. Naruto, que estaba en su desván, escribía en su diario, aunque no estaba en inglés. El diario era naranja con esquinas negras y en el centro aparecían los caracteres. Era evidente que se trataba de algún tipo de escritura asiática, aunque era difícil distinguir cuál. Pero cuando luchas contra 100 gnomos codo a codo con alguien. Entonces Dipper hizo una pausa en su escritura para mirar a su hermana, que estaba apuntando a algo con su gancho. Te das cuenta de que probablemente siempre estarán ahí para ayudarte. Entonces disparó el gancho antes de que volviera con un tigre de peluche colgando del extremo. Cuando regresó, miró a su hermano con una sonrisa feliz en el rostro. Oye, Mabel, la llamó Dipper. ¿Podrías encender la luz? Estoy en ello, respondió mientras cerraba un ojo y apuntaba a la linterna. Entonces disparó su gancho, que sí la alcanzó, pero también la lanzó por una ventana, rompiéndola en el intento. ¡Uy! Funcionó. El trío se rió de lo sucedido mientras Naruto miraba rápidamente a Mabel y no pudo evitar sonreír levemente. Tanto como yo a su edad, murmuró sin poder evitarlo. Tienda de regalos. Nuestro tío nos dijo que no había nada extraño en este pueblo. Stan entra entonces por la puerta principal de la tienda de regalos con una linterna en la mano. Empieza a caminar hacia la puerta exclusiva para empleados, al otro lado, antes de detenerse frente a ella. Pero quién sabe qué otros secretos esperan ser descubiertos. Luego se giró hacia la máquina expendedora a su izquierda y pulsó 5 de los teclados, lo que la abrió como una puerta, revelando un pasadizo secreto tras ella. Stan entró en el pasadizo y miró hacia atrás para ver si lo observaban antes de cerrar la máquina. La luz de la máquina permaneció encendida unos segundos antes de apagarse, dejándonos con una última pregunta. ¿Qué escondía Stan?